A ver, esto es muy raro. Es difícil de definir, no es fácil de repetir y sobre todo es muy poco frecuente. Por lo tanto, es muy raro. Es un gusto de cualquier manera conocer un poquito de esto que tú llamas un hobby, que también te define como persona y que puede llegar a ser una historia bien única en nuestro país. Si yo digo que nuestro invitado, que se llama Gabriel Gómez, es diexista, lo estoy definiendo bien. Bienvenido. Correcto. Buenos días. Un gran gusto estar en este programa, y en particular con una mujer que ama la radio, así que es como el clima ideal, ¿verdad? Sí, diexista o diexismo es una palabra que se deriva del inglés, de la sigla diex, una D y una X, que ya en los tiempos telegráficos significaba distancia, ¿verdad? Distancia desconocida, cuando se captaba una señal de radio de un lugar distante que no se sabía de dónde provenía. Bueno, a partir de eso, cuando después la fonética ingresó a la radio, se siguió manteniendo esa sigla como forma de identificar a aquellas personas que buscamos señales en el aire, ¿verdad? Para poder decodificarlas y escucharlas. Resulta que tu papá es de Florida, o era de Florida. Es de Florida. Ahí está. Y bueno, y escuchaba, estando en Montevideo, una radio de allá del Pago. Escuchaba, que actualmente sigue al aire, CW33, la nueva Radio Florida. Y me crié un poco en ese sonido de buscar esa emisora lejana, ¿verdad?, de otro departamento. Pero traía noticias del Pago. Exacto. Claro. ¿Y dónde vivían ustedes? En Montevideo. Bien. En la zona del centro. Pero, bueno, siempre estaba la inquietud por buscar esa señal que provenía de un lugar de donde él es oriundo, ¿verdad? Y ahí, una noche te fuiste a acostar y cometiste un error sin darte cuenta que era un error. Claro, eran mis 15 años y me había autorregalado un radiograbador, ¿verdad? Que en aquella época un radiograbador con cassette era como lo máximo. Una ¿no? nave. Oh, por Dios. Entonces en la noche, procurando apagarlo, lo paso de las siglas que tenía en vez de on-off, lo paso de MW, onda media, FM, frecuencia modulada, a una cosa que era SW, que no me di cuenta, que era onda corta. Y escuché allí una señora con un boletín de noticias de carácter internacional. Bajito. Bajito. Hablaba bajito. Que me hizo acordar aquella radio de Florida. Entonces, bueno, me quedo allí en la frecuencia para escuchar a ver de qué departamento podía ser. Y dijiste, no solo captamos Florida, con este aparato que me compré, esta señora debe ser y cuando dice de dónde es, de la República Democrática Alemana, que era Radio Berlín Internacional en su servicio en idioma español para América Latina. Era la internet de hoy en día, la onda corta, ¿verdad? Los gobiernos, y más en tiempos de Guerra Fría, tenían un uso de la onda corta para llegar a todo el mundo. Después me enteré que existiría también del otro lado de Alemania radio, la Deutsche Welle, la voz de Alemania, de la República Federal Alemana. Bueno, y a partir de allí todo el espectro que se abrió, Sudáfrica, con un uruguayo que era el locutor, Carlos Pravia, Radio Moscú, La Voz de América, Francia, en fin, Angola, infinidad de países que comenzaron a acompañarme cada noche, porque era la hora que mejor se propagaban esas ondas de radio. Bueno, antes de dormir recorría emisoras de radio que para el resto no existían, porque como le dije anteriormente, era la internet de hoy, estar en contacto con el mundo y gobiernos que querían transmitir sus mensajes. Ir a Sudáfrica, la continuidad del apartheid con de Klerk, con Mandela, preso aún. Si era las Alemanias y Estados Unidos, bueno, el eje que se había formado. Si era Moscú, Cuba, bueno, sus ideas tras la cortina. Bueno, todas esas cuestiones que se daban, uno las vivía en el dial y las vivía al escribirle a las radios, porque daban su dirección. Uno en aquel momento mandaba la carta, tenía que esperar que regresara, y a veces con cosas muy, muy interesantes, como me llegó a enviar la entonces República Checoslovaquia, hoy República Checa y Eslovaca, la Constitución de la República Eslovaca en idioma español, por ejemplo, que no sé si me era muy útil. Que debe ser la única que hay en Uruguay. Pero bueno, bueno, ¿la conservas todavía? Sí, mucho material, mucho material. Vamos a la presentación que hemos preparado. Ya les quedó claro que hay acá una historia muy única, muy particular, y en la que de repente ustedes también quieren hacer preguntas. Nosotros hemos preparado esta presentación para nuestro invitado, que se llama Gabriel Gómez, pero está aquí no por su historia familiar, sino porque se convirtió en diexista.
En términos telegráficos, DX significa distancia. Por eso se conoce como diexistas a quienes escuchan ondas de radio provenientes de sitios lejanos, aunque también se aplica a los que buscan frecuencias exóticas, como las que emiten aviones, barcos e incluso estaciones espaciales. Con el equipo adecuado, un diexista bien entrenado es capaz de captar las señales de la CIA, el Mossad y otras agencias de seguridad de todo el planeta. Para hacerlo, debe tener en cuenta el horario, la exposición solar y la enorme cantidad de interferencias que se encuentren al aire, por lo que generalmente no trabajan durante el día. Una noche de 1984, Gabriel Gómez intentó apagar su radiograbador antes de dormir y, por error, apretó la perilla que lo hacía sintonizar onda corta, esa que dice SW y no sabemos bien para qué sirve. Pues sirvió para que escuchara la voz de Alemania, que desde el otro lado del muro de Berlín transmitía para todo el mundo. Desde ese momento no pudo dejar de recorrer el dial un día sí y otro también, buscando señales desconocidas y contactándose con otros aficionados a lo mismo. Con el código internacional CX7BI, Gabriel no solo escucha, sino que además recopila archivos sonoros. Posee un archivo con miles de historias de audio que incluyen desde el anuncio del comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta un discurso del Che Guevara en la Sierra Maestra que nos permite viajar por el pasado reciente escuchando a sus protagonistas. Como periodista se ha dedicado a buscar las voces de la historia. Posee la grabación de la primera transmisión inalámbrica realizada por Guillermo Marconi y, en cuanto a Uruguay, la que documenta el golpe de estado de Gabriel Terra en 1933. Desde su casa, Gabriel Gómez puede pasar la noche charlando con los astronautas de la Estación Espacial Internacional, escuchando transmisiones codificadas de espionaje o el pedido de auxilio de un barco atrapado en medio de una tormenta en el Océano Pacífico, porque aunque no lo creamos, no todo está en Internet, pero hay que saber buscarlo. Bueno, ¿algo para corregir, Gómez? No, absolutamente nada. ¿Estaba bien? Correctísimo. Buen trabajo. Me hablaste de Mandela, me hablaste de la Guerra Fría, pero acá en la presentación hablamos de una estación espacial. Sí, bueno, la Estación Espacial Internacional en su ciclo de pasajes en distintas zonas del globo pasa por nuestras casas también, ¿no? Hay un sistema, sí, tal cual, y es posible verla, brilla bastante de noche. ¿Cuándo vuelve? Bueno, hay un sistema en Twitter donde están los mapas con la traza de por dónde va a estar pasando las coordenadas, y bueno, con un poquito de lectura de eso, es posible escuchar, es posible enterarse y también poder seguir esa navegabilidad en el espacio de la estación espacial. Ellos son todos radioaficionados porque se lo requiere la NASA como medida extrema poder comunicar por radio. El presidente de Estados Unidos también tiene que ser radioaficionado para ser presidente de Estados Unidos. Cuando pasan, emiten fotografías de lo que están haciendo por ondas de radio. Ondas de radio que uno puede captar con un receptor, con una aplicación del celular próxima al receptor, uno va bajando ese sonido. Cuando empieza a aparecer en el horizonte, uno gira la antena hacia donde ve ese brillo ya de la estación espacial y empieza a sentir un zumbido. Ese zumbido en realidad se transforma después en fotografías, en imágenes de lo que están haciendo o lo que han hecho ese día. Eso enviado después a la NASA implica que uno la escuchó. Es decir, decodificó esas fotos. Claro. Y la NASA me ha enviado un diploma que certifica así, que un aficionado de Montevideo ha estado persiguiendo la estación espacial para captar su mensaje. Y eso no es secreto, es decir, eso no es un secreto de Estado. No, hay pocos secretos igual hoy en día. Sí, creo que sí, que tiene razón. Pero usted sabe que no es tomado como un secreto, sino que es tomado como parte del entretenimiento también de los astronautas cuando están tanto tiempo confinados en un espacio tan reducido. Inclusive en algunos días ellos optan por transmitir, tienen un pequeño equipo de radioaficionados y bueno, es cuestión de estar en el momento oportuno para poder hablar con ellos, ¿no? Hablando de pequeño equipo, sobre nuestra mesa de trabajo, los compañeros camarógrafos les van a mostrar lo que yo les diría son dos radios y con todo respeto por las marcas que cada una de ellas tienen, yo les diría cualunques.
Dos radios súper... Esa es menos cualunque porque tiene una cantidad de numerilios que me impresionan más. Pero quiero decir, no estamos hablando acá ni de aparatos enormes, miren el porte que tienen en relación a nosotros que estamos aquí en tiempo real. ¿Y con esto qué hace usted? Bueno, esto encendido en las frecuencias adecuadas. Primero que nada, son radios comunes. Son radios que son de venta libre en el mercado y con los datos suficientes, es decir, de horario, de frecuencia, de tener alguna antena de repente que se hace caseramente. No me diga que hace antena con rueda de bicicleta porque ya... Son bastante similares. Son bastante similares. El uruguayo veo que es muy, muy creativo. Lo tengo claro. Y bueno, y nosotros reconvertimos algunos materiales, pero bueno, se puede. Hay equipos mucho más grandes que también dispongo, pero con estos equipos, yo yendo a la costa, por ejemplo, con el termo del mate, no llevo caña de pescar, pero pesco radios, ¿vio? Entonces trato de escuchar lo que llega al mundo, lo trato de escuchar. A veces es Afganistán, a veces es Estados Unidos, a veces es Argentina, a veces es el interior de Uruguay, a veces es la Antártida, pero bueno, hay estaciones en la Antártida también. Argentina tiene una emisora, Radio Arcángel San Gabriel, que transmite todos los días y que se escucha acá en Montevideo. Las Islas Malvinas también tienen Las radio. Malvinas, por ejemplo. Vamos a un hecho bélico que está cerca de nosotros, geográfica e históricamente. En las Malvinas, ¿se adelantó alguna noticia? ¿Usted pudo captar cosas que todavía no sabíamos? Bueno, escuchando la BBC, la mañana del 2, previo al 2 de abril, la BBC ya informaba en idioma español que era posible que las Islas Malvinas fueran invadidas por tropas argentinas, que ellos tenían esa información clasificada y la daban a conocer al mundo, y de hecho a pocas horas se produce el desembarco de las tropas argentinas. Los medios de comunicación en cualquier guerra son un objetivo, ¿verdad? Y un objetivo fue la FIBS, la Falkland Island Broadcasting Station, que transmite en 530 kHz, casi que a la izquierda del dial, y fue tomada por soldados argentinos, y a partir de allí, en un acto de soberanía radiofónica, digamos, comienza a transmitir LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas, que se escuchaba acá en Montevideo. Es como plantar la bandera, ¿verdad? Sí. Tomar la radio e izar su propia voz. Y comenzar a dar su mensaje. Inclusive el gobernador de las islas también transmitió, llevando calma a las islas, que no salieran de sus casas, que quedaran allí, que habían sido tomados por las tropas argentinas. Y de ahí en más se genera toda una situación radial también en aquel momento, porque el gobierno británico quería transmitir su mensaje de desmoralizador hacia Argentina y hacia los soldados que estaban en las Islas Malvinas. Claro. Confiscan unos transmisores Margaret Thatcher en la isla Ascensión, porque la BBC, cabe decir, se mantuvo al margen del conflicto, siempre fue muy objetiva y no quiso participar de unas transmisiones propagandísticas. Pero bueno, Margaret Thatcher confisca allí los transmisores, comienza a transmitir una emisora que se llamó Radio Atlántico del Sur, y Argentina puso su contraparte en inglés en Mendoza con el nombre Radio Liberty. Las dos tenían como tendencia un fin propagandístico en Se enfrentaban entre sí. Sí, los mensajes eran enfrentados entre sí. ¿Y Margaret Thatcher confisca una onda de la BBC? Un sitio retransmisor en la isla Ascensión, en el Atlántico Sur, por la proximidad a las islas, y de ahí sale esta emisora representativa del oficialismo británico. No implicaba la posición de la BBC, que es un medio que se mantiene por impuestos públicos, entonces no querían tomar un partido político, digamos, en esa confrontación. ¿Usted duerme? A veces sí, cuando es muy necesario. Pero hoy en día también la radio sigue estando vigente. No, está claro, pero para captar todo esto tiene horarios delirantes. Y si está pasando la Estación Espacial Norteamericana, estoy segura que usted no va a dormir. A veces, para sorpresa de los vecinos, ven una persona con una radio, como moviendo unos alambres en la azotea. No entenderán muy bien qué hago, porque nunca cuelgo ropa en los alambres. Pero bueno, son antenas que utilizo para poder justamente escuchar este tipo de transmisiones. El mundo está complicado en este momento. Yo me acabo de enterar por usted que Donald Trump es radioaficionado. Sí, todos los presidentes de Estados Unidos tienen que serlo. Es como una medida de seguridad extrema, ¿no? Que ante una situación muy acuciante pueda... ¿Será mismo? ¿Habrá salvado el examen? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Todos tenemos que dar un examen para hacerlo. Sí, ¿verdad? Sí, acá en Uruguay también, una preparación, un curso, y se entiende que estamos después preparados para asistir y auxiliar o apoyar
a las fuerzas que tengan que ver con la navegación. Yo hablo con mucho respeto por el radioaficionado, lo que pasa que lo de Donald Trump fue como un shock para mí. Digo, hablo con mucho respeto porque sé en nuestro país, en temas de inundaciones, el tornado de Dolores, por ejemplo, todas esas circunstancias han sido, bueno, donde ustedes se han revalorizado en su trabajo, ¿verdad? O hemos puesto una mirada muy agradecida por el trabajo de ustedes, que además a ustedes les sale como la temporada, porque ustedes toda la vida son así. Sí. Pero cuando se suceden esos hechos es cuando toda la sociedad los mira desde otro lugar. Claro, no es lo que buscamos en realidad, pero a veces cuando los pescadores también artesanales se pierden, lamentablemente, somos una forma también de estar atentos a una transmisión que pueda llegar desde esos barcos, ¿no? Qué interesante, dice Mónica. Yo también tuve ese error y escuché durante muchísimas noches en mi adolescencia conversaciones raras. Dejé de escuchar una noche que pedían auxilio desde un barco y me causó una gran angustia no saber qué hacer. Somos una generación que nos criamos con la radio. Muchos saludos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Que se sume al grupo. Excelente entrevista, dice aquí esta televidente que se llama Luján. Felicitaciones a Gabriel y su pasión. Como espectadora me hizo conocer un mundo desconocido que ahora me intriga. ¿Cuántas cosas por descubrir? Dice Luján y pone un par de emoticones de manitos que aplauden. Me encanta este mano a mano, felicitaciones, muy linda la entrevista. Imponente, dice Vivian. Sí, es imponente pensar que está todo ese mundo detrás de eso que para nosotros de repente es un ruidito. Ahora, usted me dice que los astronautas que están en una estación espacial transmiten en inglés. Transmiten en inglés. Bien. Sí. A veces se da el hecho que se puede coordinar la presencia de un equipo de radioaficionado, como los que también dispongo, que me permiten hablar y escuchar también, ¿no? No solo escuchar como estos que hemos mostrado. Y bueno, a veces hay coordinaciones, en algún colegio se logra instalar una antena, un transmisor, y cuando la estación espacial está cerca, hablan con los alumnos, ¿no? Eso está bueno porque digamos, dispara la creatividad, pero también el interés por la ciencia, por la tecnología, por estas cosas. Para un adolescente hablar con una estación espacial, digo, para uno es una cosa maravillosa, pero en esa etapa en la que uno está eligiendo qué hacer con su vida, me parece que puede ser un detonante, muy interesante. ¿Usted escuchó al Mossad? Digo porque quiero saberlo rapidito por si me lo llevan ahora, cuando salga de acá del estudio. Esperemos que no, porque tengo poca cosa para contar. Pero eso es lo primero que diría cualquier espía. Tengo poca cosa para contar. Tengo que cambiar el discurso. Yo creo que no sirve esa respuesta. Bueno. No, claro. No sé nada, es algo que no vale la pena decir. Tienen que empezar a canjear información de a poquito. Bueno, es un buen dato, lo tendré en cuenta. Pero, claro, evidentemente, decir, en estos tiempos y hoy en día, a esta hora, China, Estados Unidos, Cuba, bueno, en Medio Oriente, Israel, lo que puede ser la zona de Gaza, los servicios de espionaje no se pueden movilizar con teléfonos satelitales por razones obvias. Porque los escuchan. Los escuchan, los identifican y los atacan. Pero por otro lado, también eso marca su posición. Y tampoco es seguro acceder a un correo electrónico o a un teléfono. Por supuesto. Por los lugares que ocupan muchas veces en sedes diplomáticas o a nivel de gobierno, espías. Estos receptores de radio que mostrábamos hoy, que son muy portátiles y que no llaman la atención en una valija, permite que cualquier espía lo tenga. Hay estaciones de radio que transmiten durante un año el mismo mensaje, mensajes que son numéricos. Para hacer un ejemplo, por 3, 2, 1, 0, 4, son una serie de números que se terminan, hay una pausa y se repite la misma serie de números si uno toma nota. Eso lo que hace es que cualquier espía en el mundo, en China, en Estados Unidos, en Cuba, encienda la radio, ponga la frecuencia que él ya sabe qué frecuencia es, y una noche cualquiera que tenga la suficiente tranquilidad e independencia para poder hacerlo, bueno, detalle esos números, que es criptografía, lo pueda desentrañar y acceder a un mensaje que puede ser banal o no, o a veces implica temas de seguridad nacional. Y le doy un ejemplo de hace algunos años. La agrupación Hermanos al Rescate, que está en Miami, solía sobrevolar territorio cubano para tirar panfletos contra el gobierno de los Castro.
La CIA en determinado momento accede a este tipo de criptografía y se entera que desde Cuba se había emitido señales de número hacia Miami, alertando a sus espías de que no volaran ese día porque iban a ser derribados, que volaran otros de la agrupación Armados al Rescate, pero no puntualmente ellos, porque la orden del gobierno cubano era derribar una de las avionetas por lo menos, que así pasó y fallecieron quienes iban en ella. Pero bueno, más aquí en el tiempo y en la situación de enfrentamiento China-Estados Unidos, es muy frecuente, han resurgido estas emisoras de radio en dialectos chinos, en inglés e incluso en español. ¡Wow! Usted es un hombre rarísimo. Sí, me lo dicen todo el tiempo. Pero bueno. ¿Hay otros como usted? En el mundo existimos algunos. No, en Uruguay. En Uruguay yo le diría que con este nivel que uno pretende alcanzar, sí, no, por ahí sí gente que escucha eventualmente o que se distrae un poco a veces escuchando porque tiene equipos para hacerlo, pero que se dedica a investigar, archivar y recopilar información, grabaciones, y que intercambie grabaciones con personas que están en otras partes del mundo sobre estos temas, hoy facilitado por internet, pero con la radio como objetivo, son pocos. ¿De qué vive? Bueno, yo trabajo en otra cosa que no tiene nada que ver con esto, y esto es un pasatiempo, ¿no? Que sí, hace pero muchos lleva años. mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, pero ¿qué implica? Que yo en mi auto ando con los equipos encima y si tengo un mate cerca, una linda vista de la Rambla y puedo poner mi antena, que bueno, a veces hay que ver en qué lugar, porque estaba lloviendo un día y me estaciono cerca de las palmeras que están en la Embajada de Estados Unidos. Y pongo la antena en el techo, o sea, como es imantada, la tiro para arriba del techo, bajo el cable, cierro la ventanilla porque llovía y veo una camioneta negra que se me para al costado y, bueno, yo tengo los permisos que otorga la Unidad Reguladora del Servicio de Comunicaciones para hacer este tipo de tarea, porque hice el curso que le mencionaba, pero, bueno, cuando me identifiqué no hubo problema, pero después me di cuenta, dije, solo yo vengo a parar acá a escuchar radio con una antena que llamó la atención. Los señores que están adentro de la embajada salían como hormigas, así. Me dijeron, quédese, no hay problema. Una vez que le digo, no, el error fue mío, no los voy a complicar a ustedes con su trabajo, y me fui a otro lugar un poco más tranquilo. Ay, se hubiera quedado. Me fui frente a la embajada rusa. Pero además, si uno pasa por la embajada de Rusia, sí, hoy en día va a haber una serie de alambres. ¡Atención! Alambres que hay dos mástiles y alambres circulares que van de un lado a otro. Esa ¿Que es una no es antena... una centina de esas? No, eso es una antena para escuchar onda corta, precisamente, ¿no? Hoy en día. O sea que los rusos nos están escuchando. Quise visitarlos, pero nunca se contactaron conmigo. Yo les escribí de lo que hacía y que me interesaría ver esa antena un poco más de cerca, y digo, pero evidentemente no se dieron por enterados, ni siquiera de pero que... sabían de que usted se había contactado con Norteamérica. Les mandé una foto desde afuera, de que había estado afuera, y que sabía qué antena era, si me permitían la facilidad de ingresar, pero no se dio la oportunidad. ¿Hay otra antena como esa en Uruguay o es la única? Que yo haya visto, no. A veces pueden estar muy bien camufladas también, ¿no? Esa, sin embargo, está a la vista de todo el mundo. Sí, o sea que no pretenden pasar desapercibidos. No. Quizás sí, hasta tenga como un sentido decir, miren que tenemos la antena. De repente no está en uso, ¿verdad? Quedó como algo del pasado, pero yo pienso que puede estar en uso, sí. Espere que tengo una cantidad de comentarios acá y no los puedo incorporar con esta tablet. Voy a cambiar y pasarme al celular. Todo esto es muy loco, ¿no? Usted está acostumbrado a que lo miren así como diciendo, Mire, qué raro cuando todo. yo digo que escucho radio, como al principio de la conversación de tiempos de Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, porque hay que ver que todo esto surge como propaganda política en aquel momento, cuando Goebbels dice, bueno, la radio puede servir para comunicar ideas, vamos a darles a los obreros una radio de regalo cada vez que cobren su salario en tiempos de la Alemania nazi. Les obsequia una radio, ¿verdad? Y los obreros contentos porque podían acceder a entretenimiento, cultura, diversión en su casa, con un aparato. Lo que ellos no sabían, y que Goebbels y Hitler sí, era que esos receptores de radio tenían una sola frecuencia que se podía escuchar, que era la del nacionalsocialismo. Por lo tanto, eran bombardeados día a día con información ideológica. Entonces, la radio siempre ha estado desde los primeros tiempos. Cuando yo cuento esta parte es aburrida. Ahora, cuando yo le digo a un joven, cuando pasa la estación orbital, yo la puedo escuchar, bajo las fotos y entro en contacto con ellos, ahí es como que, bueno, aquel loco que escuchaba radios de antes, bueno, no, pues ya es un capo de la tecnología, entonces...
Y ahí cambiamos un poco el semblante. Beatriz dice que haber conocido al padre Molas hace 50 años. Fue un salesiano del Colegio Pío en Lezica y era radioaficionado. Y para los jóvenes era todo como muy misterioso. Era un sacerdote radioaficionado. Efectivamente, sí, fue muy activo y hizo mucha docencia a través de la radio también. Porque al tener un transmisor, como usted bien señalaba, y el televidente también, muchos jóvenes se acercaban y entraban en contacto con personas de distintas partes del mundo. Era muy integrador la radio como radioaficionado, porque yo de repente hablaba con usted 1 año y medio y yo no sabía si usted era negro, si era judío, si era menos válido, lo que fuera, pero yo me hacía amigo de usted y cuando lo conocía me llevaba la sorpresa de decir, pero no era la imagen que yo tenía, pero no se cortaba la amistad. Y hoy en día, por internet, somos mucho más selectivos, creo, y seleccionamos las personas con las que nos queremos comunicar. En aquel momento nos unía únicamente una pasión por la radio. También ahora, hoy en día, por internet intervienen los algoritmos, ¿verdad? Y en esto capaz que no intervenía nadie. Salud, yo de chica escuché la NHK, Y Radio VA DVD a Moscú, y cuando los tsunami fui de recomiendo a NHK para saber, porque somos del Cerro y amigos de los nos volvimos amigos de los japoneses y nos preocupamos. Sí. Bueno, me quedó No, está bien, se lo decodifico. Gracias. NHK es la emisora del Estado japonés y transmite en varios idiomas, entre ellos el español, y se le escucha aquí en Montevideo. ¿Transmiten en español? Claro, no, yo todas las radios que he mencionado transmiten en español. Escúcheme un poquito, y con esto del coronavirus, ¿usted puede llegar a tener acceso a algo de información? La información es oficial, más que nada, la que se conoce, sí, ¿verdad? Claro, y además ha sido acusada de ser minimizada. Minimizada y muy selectiva. Y a veces el contactar a alguien en un país que está en esta situación es comprometerlo, ¿verdad? Por último, alguien que pregunta lo que yo pensé que de entrada iba a pasar en mucha gente. ¿Alguna vez ha podido escuchar alguna frecuencia que pudiera catalogarse como extraña o sobrenatural? ¿Tiene premio la respuesta? No, no tiene premio. Igual la voy a decir. Nosotros teníamos un radioaficionado amigo que tenía una enfermedad terminal y entre varios colegas, porque no tenía disponibilidad económica, para sus últimos días pagamos una internación en una casa de salud. Una noche estábamos comentando esto, tenemos que juntar el dinero por señales de radio, ¿no? Y entró una señal muy particular, porque a todos nos llegaba con el máximo posible de señal y eso no es imposible cuando las estaciones están muy distantes. Nos llamó a todos la atención. Bueno, él dijo ser un hermano superior, que él tenía la forma de hacerle ver a esa persona lo que había más allá de la muerte y que no nos hiciéramos problema. Que habían dos caminos, o nosotros pagábamos una ambulancia y lo llevábamos a la estancia Anchorena y él se encargaba de ingresarlo y sanarlo, y en otro caso él se podía comunicar con esta persona y explicarle que había más allá de la muerte y que no iba a temer por la muerte. Bueno, nosotros no dimos ninguna respuesta concreta, lo tomamos, después conversamos sobre la señal y el tono de la conversación, ¿no? Cuando fuimos a visitarlo ya había estado esta persona y lo que este radioaficionado nos dijo, que lo que había hablado con él le había demostrado determinadas cosas, que ya no le tenía miedo a la muerte y que quería que lo dejáramos ir. Y en definitiva fue así, pero cuando hablamos con la gente de la casa donde estaba sobre los datos, era una persona muy alta, muy blanca, que hablaba perfecto español, pero que con esta persona no habló en español. No se comunicó verbalmente, se comunicó de otra forma. Y quedamos todos muy sorprendidos con eso. ¿Pero verbalmente se comunicó? No. ¿Con su sola presencia? Sí, de otra manera se entendieron. Y eso nos llamó mucho la atención a todos. Primero por la señal, que era muy fuerte a todos los que estábamos en el país. Y segundo por no sé qué clase de mensaje le dio, que esta persona tuvo mucha esperanza en esa partida, ¿verdad? Nosotros nos dejó muy felices en ese sentido. Les dijimos que no iba a ser común, les dijimos que iba a ser hasta raro, pero realmente ha sido especialmente disfrutable este mano a mano. Gracias por venir. Por favor. Si yo lo veo en la Rambla con esa radio, digo, es un pescador. El otro día un niño me preguntaba, porque tenía un trípode como los de cámara de fotos, con una antena para poder girarla y una radio con auriculares, y me dice un niño,
que viene con el papá y dice, pregúntale, pregúntale. Entonces viene el niño, y yo pensé que me iba a preguntar el nombre, porque todos los niños le preguntan a uno cómo se llama. Me dice, ¿qué está haciendo? Le digo, no, yo acá escucho las ballenas, le dije. Por decirle, no le iba a empezar a explicar con todo esto. Y dice, qué interesante. Dice el niño, a mí me gusta mucho escuchar las ballenas, verlas. Entonces a veces tengo que salir con respuestas que son más simples que todo lo que le he contado a usted. Sino, no sé si termino mis días sin un chaleco, ¿verdad? Enchalecado. Claro. Quédese tranquilo, Mientras nosotros le haya una llevaremos radio algo dulce. y una radio. Y una radio. Gracias por haber Por venido. favor, encantado. Gabriel Gómez es diexista, algo que hemos tratado de explicar y desentrañar. Y por cierto que creemos en esta semana de carnaval haber tenido un abordaje interesante. Hay mucho tiempo para el ocio en esta semana. Mucha gente tiene libre. Bueno, capaz que es tiempo de explorar entonces ese rinconcito del dial donde dice, ¿qué onda? Onda corta, pero también onda media, donde se escuchan las radios habituales. En FM, cuando hay tormentas eléctricas, se escuchan radios hasta de Centroamérica y se escuchan los planetas, porque cada planeta tiene una frecuencia de radio que también es posible de escuchar acá en el planeta Tierra. ¿Se escuchan los planetas? Sí, Júpiter, Neptuno. ¿Y usted los distingue porque hablan distinto? No sé si hablan distinto, pero suenan diferente. Maravilloso, realmente raro, interesante, movilizador. Ha sido un gusto tenerlo Por favor, con nosotros. muchísimas gracias. Y bueno, y llévelos porque yo no sabría qué hacer con estas radios, No, más pero que con la mía. Usted es muy tengo creativa, ¿no? Ya va a encontrar la forma. Yo tengo una muy simpática, pero que es vintage, simula ser una de las viejas. Bueno. Gracias por este mano a mano, gracias por esta historia de vida increíble, gracias porque esto sigue, ¿eh? Gracias por haber venido. Las órdenes.